dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar seguro, en lugar oscuro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y quiero decirles que el apóstol Pedro está diciendo que la iglesia tiene la palabra profética que es la más segura. A veces escuchamos otras palabras proféticas, y algunas personas así aman que les digan cosas o que tú vas a hacer esto, y dentro de la Biblia no está mal, es algo que está correcto, pero que la Biblia dice que si necesitamos una evidencia tan clara, algo tan acertado, algo en lo que no hay margen de error, es la Biblia. No hay margen de errores. Y entonces dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura. Algunas personas tienen sueños y en el corazón algunos deseos, vieron algún programa, estuvieron en algún lugar. Hace tiempo escuché a un siervo de Dios recibir unos invitados que a mi corazón no eran confiables. Y él había dicho que le había pedido a Dios una señal, y que si eran confiables, y que la señal había llegado. Y los recibió para su mal, para su tragedia, para su quebranto, para su división de su iglesia, y hasta se enfermó gravemente posteriormente. Y la Biblia nos dice el perfil de los servidores, el perfil del ministerio profético. Ellos eran unos profetas. Y entonces tenemos también, iglesia, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro. La palabra profética más segura. Y hoy quiero hablarles de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Este no es mi título, este no es el tema que vamos a tratar, no es la Biblia nuestro tema. Pero si la Biblia es la palabra profética sin margen a error, entonces lo que aprenderemos hoy no tiene margen de error, es totalmente 100% bíblico. Y si este mensaje tuviera un perfil, una característica, entonces es una enseñanza muy doctrinal. La Biblia nos exhorta a la sana doctrina, que es como una leche que puede nutrir muy bien, como una leche espiritual que puede nutrir nuestros huesos espirituales, nuestra vida, y rescatarnos de los errores, sobre todo de los últimos tiempos, doctrinales de los últimos tiempos. Entonces, voy a comenzar. Tomó pues Dios al hombre, al que había creado, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Palabras que Dios le dice a Adán, su creación, la corona de su creación, el que administraría las riquezas del Edén. Todos los árboles, era un huerto maravilloso, sin contaminación, sin plagas, sin enfermedad alguna de la tierra, ni del aire, ni del agua. Era, como bien se llama, un paraíso, algo hermoso, un Edén maravilloso. Mas del árbol de la ciencia, estaba lleno de árboles deliciosos,
uno estaba prohibido. Cuando Dios dijo, no comerás de él, le dijo a Adán, que representaba y sería el progenitor de la raza humana, de todas las generaciones y de todas las edades sobre la tierra. En Adán fuimos creados. De Adán genéticamente venimos, anatómicamente. Si Adán comía de este árbol, moriría. Todos sabemos la historia, hay películas y caricaturas. Adán participa de este árbol, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de que si él comía del árbol, moriría. ¿Adán comió del árbol? ¿Adán murió? ¿De qué forma murió? Es interesante porque de Adán procedemos. Así que, ¿qué tipo de muerte experimentó Adán? Hoy hablaremos de 3 formas de muerte que Adán experimentaría y que la raza humana experimentaríamos tras la caída. Y quiero que presten mucha atención, porque es que esto es doctrina que nos puede salvar de errores posteriores, de un evangelio aguado y mal aplicado, y de haber desvirtuado la imagen de Dios, del Dios creador. Que jamás desvirtuemos la imagen de Dios. Si alguien quiere conocer el carácter de Dios, entonces es a través de las Escrituras. Observo en muchas redes sociales y mucha difusión del evangelio y un montón de cosas. Observo cómo el evangelio se ha ido diluyendo y cómo el carácter de Dios ha sido tan desvirtuado. Pero quiero que hoy hablemos del carácter de Dios y de lo que la muerte en Edén significó para Adán y la raza humana. Y podríamos pensar que, bueno, esto corresponde al Antiguo Testamento. Mas del árbol de la ciencia, el árbol prohibido, no era una manzana, era el árbol prohibido, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que Adán comió del árbol. ¿Adán murió? Sí. ¿Qué dicen las Escrituras? Porque en el Nuevo Testamento confirmamos esta doctrina. Por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuál es el nombre de ese hombre? Por cuanto la muerte entró por Adán. Porque así como en Adán todos mueren. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? En Adán todos mueren. ¿De quién hablamos? De la raza humana, ¿no? Así que por la transgresión de uno, ¿quién? Vino la condenación a todos los hombres. Ahora, la Biblia dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces tenemos una civilización muerta. Entonces tenemos que por un hombre la muerte entró a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo a los romanos. Entonces, Adán, en el momento que pecó, ¿murió? ¿Se cayó muerto? No. ¿Qué es lo que sucedió en Adán? Adán quedó legalmente muerto. Él estaba legalmente muerto y vamos a ver con qué tipo de muerte murió, qué tipo de muerte experimentó y cuál es el tipo de muerte que la raza humana, la civilización humana experimenta a raíz de la caída. Adán estaba legalmente muerto. Él fue advertido, él comió el fruto prohibido y él murió. Así que de manera legal, por el designio de Dios, por la boca de Dios, él murió. Y quiero hoy decirles que todos nosotros estamos, bueno, todos los seres humanos están legalmente muertos, a menos que seamos engendrados a una esperanza viva.
Y les pido aquí su corazón, de verdad, yo creo que esto nos puede salvar de errores doctrinales. Muertos, vamos en el número 1, una conciencia contaminada del anhelo de Dios. ¿Cuál fue la primera muerte que Adán experimenta? Adán tenía una relación con Dios. Acuérdense que Dios descendía al huerto, ¿se acuerdan? Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios. Cuando ellos comen del fruto prohibido, se esconden de Dios y entonces Dios los expulsa de lo que sería la presencia misma de Dios. Y entonces, ¿cuál es la muerte que el ser humano experimenta? La primera muerte es perder su relación con Dios y una conciencia que se contaminó, porque aún cuando nosotros hacemos algo mal, voy a ponerles un ejemplo, necesito que me comprendan, vamos a ir avanzando, esto está súper interesante, es doctrina, sana doctrina, es la verdad de las escrituras, el carácter de Dios. Entonces las personas pierden la exactitud de su conciencia. Cuando una persona comete un homicidio, su conciencia dice que eso está mal y que ha cometido un asesinato, pero no tiene la conciencia de arrepentimiento, no tiene el reconocimiento de pecado contra el cielo y contra ti y venir, no, solamente está consciente. Y algunas, has oído a las personas, tú les dices que está mal la infidelidad conyugal, que está mal esto y lo otro, y muchas personas cuando nosotros les hablamos de Cristo dicen, sí, ya sé, estoy consciente, ¿verdad? Pero no hay esa actitud de lo lamento y con lágrimas reconocer la culpa y la responsabilidad nuestra en el asunto. ¿Van conmigo? Adán tuvo una muerte que, esa muerte espiritual, que perdió esa comunión vertical con Dios, ese hablar con Dios, ese que Dios se paseara en el huerto, esa relación Dios y hombre, Dios y ser humano. Esa fue una muerte que Adán experimentó. ¿Ustedes pueden ver este tipo de muerte en las personas? El día que de él comieres, esta muerte viene de Adán. ¿Por qué? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así en Adán todos mueren. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de muerte a todos los hombres. Hay una legalidad en esta muerte. Entonces, tenemos una conciencia contaminada y una ausencia del anhelo de Dios. La otra muerte. La Biblia dice que la raza humana está muerta en delitos y pecados, no solo con el pecado heredado de Adán. Vivimos de manera tan egoísta, a veces tan arbitraria. Cuando no solamente el pecado de Adán, hemos añadido pecado al pecado de desobediencia de Adán y a la muerte legal que el Señor anunció. Los seres humanos, el hombre, ha pecado de tantas formas posibles. No solamente la conciencia de Adán quedó afectada por el pecado, y no solamente la relación del hombre quedó dañada en esa comunión cuando Dios se paseaba por el huerto. Hemos añadido pecado al pecado y ser tan egoístas, tan contumaces, tan atrevidos, con traiciones, con insultos tan grandes hacia las personas, con desobediencias tan desafiantes, mentirosos, egoístas, traidores. La Biblia dice, Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y les dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, legalmente muertos. Por eso es tan imposible que la religión pueda redimir este asunto, que la práctica de una religión nos libre de una sentencia legal.
El día que de él comieres morirás. Ustedes están muertos en delitos y pecados, dijo el Señor. Y la tercer tipo de muerte, muerte eterna. Así que, por cuanto la muerte entró por un hombre y en este hombre todos fueron condenados, quisiera yo preguntarles si están entendiendo un poco de esto. ¿Cuál es la condición legal de la humanidad? ¿Cuál es? Dígame, hermano, por allá, ¿cuál es la condición legal ante los ojos del Dios Altísimo? Estamos muertos, están muertos. El día y la muerte pasó de Adán a todos los hombres. Yo les dije que a menos, todos nosotros estamos legalmente muertos ante los ojos de Dios, con una muerte espiritual, incapaces de tener una relación legítima con Dios, muertos en nuestros propios delitos y pecados que pasarán a las generaciones siguientes, y reos de juicio eterno, a menos que seamos engendrados en una esperanza viva. Y así como hay una muerte legal, las personas pueden estar legalmente vivos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo logramos salir? ¿Cómo las personas sin Cristo? Ahorita les voy a explicar, amados, cómo nuestros vecinos, familiares, amigos y conocidos pueden estar a salvo de muerte espiritual. La Biblia dice que no pueden obedecer la ley, que no quieren obedecer la ley de Dios, y tampoco pueden, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Para él son locura. Se necesita un hombre espiritual, pero un hombre espiritual es el que ha recibido vida espiritual en Cristo. De lo contrario, no. Entonces el hombre carnal no percibe las cosas del espíritu, una atmósfera divina. No percibe alabanza a Dios, no percibe a Dios en la atmósfera. No percibe una atmósfera santa y no percibe el valor de la escritura, porque para él esto es locura y no se puede percibir a menos que lo haga con vida espiritual, que haya sido resucitado en Cristo. Ahora, ¿cómo estar legalmente vivos? Esta vida está en Cristo. Ustedes estudian con diligencia las escrituras. ¿A quién le está hablando Jesús? Cuando dice ustedes estudian con diligencia las escrituras, ¿a quién se está dirigiendo Jesús ese día? A los fariseos y a los escribas. ¿Qué religión profesaban los fariseos y los escribas? El judaísmo. ¿El judaísmo era una religión mala? No. ¿Quién había instituido el judaísmo? Dios mismo por medio de Moisés, ¿no? Les está hablando a los judíos como le puede hablar a las personas que llegan a un templo, como le puede hablar a cualquier persona que se siente en la congregación de los santos. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan, dijo Jesús, que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas, dijo Jesús, las que dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No se puede tener vida legal mientras estamos legalmente muertos, a menos que vengamos a Cristo. Y yo voy a decirles qué es venir a Cristo. Aquí, cuando Jesús está diciendo, ustedes piensan que en la Biblia
en las escrituras hay vida eterna y ustedes no quieren venir a mí para recibir vida eterna, Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Si Jesús está diciendo a la gente, he venido para que ustedes tengan vida, es porque ellos estaban legalmente. ¿Cómo le vas a ofrecer vida a un vivo? Me estás diciendo, Él dijo, ustedes están muertos en delitos y pecados, legalmente muertos. Sin embargo, ustedes, yo ofrezco vida, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Todos nosotros estamos muertos a menos que seamos engendrados a una esperanza viva. ¿Se acuerdan los 3 tipos de muerte? Legalmente muertos, muertes, nuestra conciencia, muerte espiritual, muertos en delitos y pecados, sí, muerte eterna. Vamos a ver que Cristo nos puede vivificar y ser legalmente vivos a los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que representa en el presente y futuro? Vamos a ver. Vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida, para que tengamos vida de resurrección y para que participemos de la vida eterna. Hablemos de la vida abundante. Una persona muerta en delitos y pecados nunca podrá vivir la vida abundante. Vayamos a las escrituras. De cierto, palabras del Señor Jesucristo, de cierto les digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué esclavo? Que no es dueño de su voluntad, que no es dueño del capricho de su corazón, que el capricho de su corazón lo domina, que lo dominan sus pensamientos. Pensemos qué tipos de pecado esclavizantes. Ayúdenme, por favor. Hay quienes son esclavos de la mentira. Ayúdenme, hablen, amados. Las adicciones, el engaño, los pecados sexuales, el descarrío, el descaro, la ingratitud es esclavizante. El egoísmo es esclavizante. Los placeres sexuales prohibidos son esclavizantes. Y Jesús dijo, el que de continuo comete un pecado es esclavo, es un esclavo. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los líderes religiosos de su época. Y ellos se ofendieron, ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. No nacimos de fornicación. María había quedado embarazada antes de estar casada. Le estaba hablando a los líderes, el que comete pecado es un esclavo de ese pecado. Yo he venido para hacerlos libres. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. En otro tiempo, estamos hablando, iglesia, de la vida abundante, ¿no? En otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. La muerte en nuestros delitos y pecados, la ausencia de Dios en nuestras vidas, no de una religión, la ausencia de Dios en nuestras vidas, el que el Señor no se pasee en el huerto de nuestra casa, en el huerto de nuestra vida espiritual, el que no tengamos una conversación abierta con Dios. Y el vivir en esclavitud del pecado, en muerte espiritual, legalmente muertos por Dios, no permitirá que vivamos una vida abundante. Dice la Biblia que los pecados nos convierten en enemigos de Dios, ¿no? ¿Cómo puedo vivir una vida abundante? ¿Qué es una vida abundante? ¿Cómo puedo tener un matrimonio feliz? ¿Cómo puedo tener una economía estable? ¿Cómo puedo dormir en paz cada día? ¿Cómo puedo gozar de una salud satisfactoria que me permita desenvolverme en la vida? ¿Qué es la vida abundante? Es la vida de paz. Es la vida plena. Un enemigo de Dios no puede vivir así. ¿Cómo puedo pedir ayuda si Dios está airado? Le pido ayuda, socorro inmediato a aquel a quien insulto con mi indiferencia, aquel a quien ignoro cuando me conviene ignorar, aquel
de quien no tengo ningún respeto. Pido socorro y ayuda desesperada que venga rápido a ayudar a aquel a quien yo ignoro de manera deliberada, a quien desobedezco cuantas veces quiero. Pido la ayuda de Dios en una oración pidiendo ayuda, pero yo nunca oro con acciones de gracias. Pido que Dios envíe su socorro a mi vida cuando yo jamás socorro a nadie. Pido que Dios bendiga mi economía cuando yo no sé ni quiero dar. Que el Señor bendiga mi vida que a Él no le pertenece, mis días que no le he entregado. Yo les decía en un inicio que no quiero que el carácter de Dios se desvirtúe. ¿Cómo puedo ofrecerle a una persona que cuando oye el mandamiento de Dios lo ignora de manera deliberada? Y que cuando tiene un problema y está pidiendo ayuda, yo le diga: confía en Dios, espera en Dios. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque Dios tiene misericordia, claro. ¿Alguno podría decirme si la paciencia de Dios se agota? ¿La paciencia de Dios se agota? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Veamos qué dicen las Escrituras. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados los pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de alivio. ¿Cómo una persona puede tener vida abundante? ¿Cómo ahora sí puedo decirle: confía en Dios, espera en Dios? Porque hay un arrepentimiento, porque ha pasado de muerte a vida, porque la sentencia de muerte, la muerte espiritual, la muerte en delitos y pecados, y segura la muerte eterna, no llegará por cuanto ha venido al autor de la vida, al dador de la vida, Cristo Jesús, y ha venido con arrepentimiento. Es la persona a quien le corresponden las promesas del pacto. En otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones, pero ahora han sido reconciliados. Si Dios dice algo, lo ignoro. Si esto insulta al Señor, no me interesa. Si esto afecta la reputación de su reino, no es mi problema. Si esto entristece al Espíritu Santo, ¿cómo puedo decir ante una situación: espera en Dios, que Dios hará? ¿Qué pensamos? Cuando la Biblia dice, iglesia, Dios es bueno, la bondad de Dios se revela cuando Él nos entrega a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la forma de manifestación del amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Que nos dio a Jesús. ¿Cómo se revela el amor de Dios? Dándonos a Jesús, dándonos su Espíritu Santo, dándonos su sangre para el perdón de los pecados, dándonos su carne para curar nuestras enfermedades, poniéndonos en una familia espiritual donde nos amen, nos orienten, tengamos resguardo, y entregándonos las santas escrituras para que alumbre nuestro entendimiento. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Así se manifiesta su amor. Cuando nosotros incesantemente decimos: no importa si ignoras a Dios, no importa si vives como quieres, no importa si lo insultas, no importa si tienes un acto irreverente, no importa si tu desobediencia lo insulta y desafía, espera en Dios. No, amados, no pongamos en las personas vanas esperanzas, porque Dios sí tiene misericordia. Pero la Biblia dice: temaos y no ofendáis al Hijo, porque de repente se inflama su ira.
La vida abundante que podemos tener es en Cristo Jesús. Si alguien quiere un matrimonio bendito, en armonía, en comunicación, no se puede estando muertos en delitos y pecados, porque somos demasiado egoístas, arrebatados. La ira ha tomado control, el resentimiento, la furia, los malos hábitos, la inmoralidad sexual, la indiferencia, la falta de manifestar amor. ¿Cómo se puede vivir la vida abundante sin gozar de las promesas del pacto? Porque la Biblia dice que éramos enemigos y no teníamos parte en las promesas del pacto. ¿Cómo se puede vivir la vida abundante siendo advenedizos y ajenos? Yo me pregunto. No se puede. Las personas necesitan venir a Cristo, o no será, o estarán bajo una sentencia legal de muerte. Y quiero que veamos esto. No se oye bien, pero es la Biblia. Yo no puedo decirles otra cosa que las Escrituras. Vida de resurrección, o sea, una vida espiritual. Acuérdense que es una muerte en delitos y pecados, una muerte espiritual y una muerte eterna. Ahora no tendremos esta muerte a menos que seamos renacidos a una esperanza viva. Ahora vayamos a la vida de resurrección. Una persona ha estado muerta espiritualmente, pero puede estar viva espiritualmente hablando, porque Dios puede ayudarnos a resucitar con Cristo. La Biblia dice que hemos resucitado en Cristo, de modo que si alguno está, ¿en dónde, amados? De modo que si alguno está en Cristo, no en el templo, no en el instituto, no en la doctrina, no en la teología, no en la religión. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar injertado, es pertenecer a su cuerpo, estar en. ¿Qué quiere decir en? Estas flores están en la maceta. Estas letras están en el iPad. Esas diapositivas están en la computadora. De modo que si alguno está en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, en Cristo Jesús ha sido injertado, esta persona es una nueva creación. Escúchame, iglesia. Las cosas para esta persona, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el testimonio? De muertos espiritualmente, legalmente muertos, o vivos, legalmente vivos. Muertos espiritualmente, donde no tengo ganas de orar, a mí no me interesa nada, no tengo ganas hoy de cantar, no quiero leer la Biblia, me llevaron al templo. Y vida de resurrección, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Ya no tengo los mismos apetitos desordenados. Mis hábitos han cambiado, mis deseos profundos van cambiando con sinceridad, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación de Dios. Las cosas viejas van pasando. Si seguimos con los mismos malos hábitos, amados, si seguimos con las mismas malas palabras, si seguimos con los mismos pecados ocultos, es que la salvación tiene frutos. Cuando Jesús dijo, por su fruto los conocerás, yo necesito ver mi fruto para saber, ¿soy una nueva criatura? No soy. Tengo vida en Cristo Jesús, tengo vida de resurrección, he resucitado en Cristo, o estoy muerta en delitos y pecados. Necesito saber, porque también hay una muerte eterna y una vida eterna. La sentencia desde el día del pecado de Adán fue establecida. Hay una legalidad. Las personas no tienen que tener una falsa esperanza y decir, bueno, no sé, cuando yo me muera, no sé a dónde Dios me mande en un futuro. Ya está establecido. El día
que de él comieres, morirás. ¿No? Ustedes están muertos en delitos y pecados. Si perdieron su relación, si nunca han cultivado una relación con Dios, ustedes no pueden decir que están vivos espiritualmente. Y si a pesar de oír la sana doctrina, si a pesar de oír alabanza, si a pesar de estas cosas seguimos con nuestros malos hábitos, con nuestras palabrotas, con las cosas que no dejamos, con nuestro odio o nuestra envidia, la constante rencilla, la mentira incesante, el robo, la intriga, entonces no somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué una vida espiritual? Porque tendremos espíritus vivificados. Mira nada más esto. Mira nada más esto. David tenía un espíritu vivificado. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Un espíritu vivificado, Julia, Cari, un espíritu vivificado. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo voy a ir al templo? ¿A qué horas dan las 11? Yo puedo decir como David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tengo una emoción, tengo un deseo. La Biblia dice que este ser interior en Cristo Jesús se va renovando, aunque el exterior se va desgastando. No importa el paso de los años, mi ser interior se va renovando. No voy envejeciendo en mi espíritu, seguiré con un espíritu que la salvación en Cristo ya ha vivificado. Me acuerdo que mis primeros meses, mis niños estaban en Cristo Jesús, mis niños estaban pequeños, y entonces yo me congregaba lejos, y estaba yo desesperada por llegar. Miren, amados, yo llegaba, si se me hacía tarde yo estaba angustiada, si el camión no pasaba yo estaba desesperada. Yo arreglaba a mis niños temprano, yo tenía que llegar corriendo a la iglesia, yo corría a las primeras bancas. Cuando estuve enferma de la columna, que no podía yo subir las escaleras, yo lloraba porque yo sí quería estar en la iglesia. Yo anhelaba cantar. A mí yo tocaba el pandero ahí en las bancas y yo chiflaba y danzaba. Y han pasado 35 años. Si no es algo urgente, yo jamás he llegado tarde a un culto, jamás. Y corría y subía las escaleras y las sigo subiendo. Y no importa cuántos años yo haya tenido, todos los domingos alabanza. Yo tengo un gozo y una esperanza. Y amo la alabanza porque ese es el fuego que hay en mi corazón. David decía, como el ciervo brama, como un animal del campo, empieza a rugir y a desmayarse y a olfatear el agua, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas en tiempos de sequías, así el alma mía te anhela, oh Dios. ¿Cuándo voy a llegar al templo? ¿Cuándo es domingo? Casi dan las 11, va a comenzar la alabanza, córrele. Eso es haber sido vivificados. En el Apocalipsis el Señor dice: tengo unas cosas contra ti. Has dejado ese amor primero, has descuidado esta salvación grande. ¿Cómo? Si vengo con pasos de tortuga, si no importa que se haga tarde, no importa. Subo las escaleras sin ninguna emoción. Si puedo evitar, llego. ¿Cómo decirle al Señor: ayúdame, apúrate a ayudarme, se hace tarde? ¿Cómo puedo? Si no hay ese espíritu vivificado, si no lo hay, hoy es un buen día. El Señor dice en Apocalipsis a la iglesia: tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. A otra iglesia le dice: tengo cosas contra ti.
Sigues cantando, sigues limpiando, sigues predicando, pero has perdido ese amor primero, esa emoción, esa expectación de que Dios es grande, de que algo hermoso va a suceder, de que cada domingo algo nuevo sucederá. En un rema del Señor Dios me hablará y estaré con Dios y disfrutaré cada segundo, cada minuto. ¿Cómo puedo no disfrutar? ¿Cómo puedo no disfrutar una hora de alabanza? Escucha, iglesia, y me quiero ir al cielo donde la alabanza es eterna. El Señor va a decir: no vayas allí porque es que te vas a aburrir. Es que no lo vas a disfrutar. La Biblia dice que en el cielo suena la alabanza como estruendo de muchas aguas. Todos, creo que la mayoría de ustedes han oído, y yo lo tuve en mis manos, es esa grabación de cuando los pastores, un puñito de pastores están en un culto y empiezan a cantar gloria, aleluya. Por eso amo ese canto. Y hay una grabación, y cuando pone la grabación, la mandan a un estudio, a un estudio, no sé cómo se llama. Y esa alabanza están cantando personas que no respiran. Y son unas notas altísimas, inalcanzables al ser humano. Ellos tuvieron una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Cómo no? ¿Qué decía David? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor, ¿no? Deseo ardientemente. Esos corazones incendiados con el fuego del Señor se suben a un camión con una guitarra y cantan al Dios vivo y verdadero, y a la gente se le enchina la piel y lágrimas salen de los ojos. Esos espíritus vivificados anuncian la fe en el Hijo de Dios y la salvación que nos rescata de la muerte eterna. Son espíritus vivificados. No les cuesta cantar, no les cuesta orar. Tienen vida de resurrección. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No andan buscando todo lo de abajo. Están enfocados en lo de abajo, puro abajo, puro abajo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, a la diestra del Padre. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Salmo 42. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Todo es hecho nuevo según la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona, es un nuevo esposo, es un nuevo hijo, es un nuevo empleado, es una nueva abuela, es una nueva madre, es una nueva tía, es un nuevo siervo, es un nuevo congregante. La historia de Pablo nos ilustra tanto acerca del nuevo nacimiento y un espíritu vivificado. Dice: antes creía que las cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. ¿Ah? Él era importante. Él era un fariseo de fariseos, ¿no? Enseñado a los pies de el super Gamaliel, ¿no? Él podía presumir que era judío, fariseo de fariseos, que era un descendiente real del padre Abraham. Pero todo eso ya no tenía importancia, había perdido la importancia. De modo que si alguno está en Cristo, no que ya no voy a ir a la escuela, ya no voy a trabajar, no. Había esa importancia que antes lo distrajo y lo llenó de orgullo y de altanería. Ya no tenía valor por el grandísimo valor de conocer a Cristo. Y les voy a explicar por qué. Pablo, hablando en Judea,
Las iglesias de Cristo no me conocían personalmente cuando Él se salvó. Solo habían oído decir de mí: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. ¿Sale? De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Ha sido vivificado su espíritu, ya no está muerto espiritualmente, ya no hay que canta, levanta las manos, ora, lee la Biblia. No, no está muerto en delitos y pecados, viviendo un evangelio aguado y aplicando las escrituras a su conveniencia. Ya no. Ama al Señor con el corazón, ama su casa y su causa, ama la palabra, ama la alabanza, ama la causa de Cristo, ama la iglesia de Cristo, ama a Cristo Jesús, su Salvador. En Judea, las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, habla el apóstol. Solo habían oído decir de mí: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe del que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. ¿A partir de qué creíste? ¿Qué dicen tus vecinos y familiares? El que antes era un blasfemo, ahora ama a Dios. El que antes era un mentiroso, ¿no? El que antes ponía la pimienta en todas las fiestas y conocía todos los chistes colorados y los albures habidos y por haber, ya nunca lo ha vuelto a hacer. El que antes se burlaba de los cristianos, ahora está con ellos, feliz de convivir en sus asambleas. El que antes se cabeceaba en el templo, ahora levanta las manos y tiene el corazón ardiente, ¿no? El que antes se alegraba en otras cosas, ahora su gozo es el gozo de esta salvación grande. Ese es el testimonio del nuevo nacimiento. Ese es el testimonio de una vida vivificada en Cristo, amados míos. Ese es el testimonio de haber creído. La Biblia dice: todo el que crea será salvo. Esta palabra creer no es cualquier palabra, porque Jesús dijo: el diablo cree. Eso no lo salva, ni lo transforma, ni lo hace una nueva criatura. Creer con fe, creer con devoción, creer con arrepentimiento, creer con sinceridad. El que antes perseguía la fe, ahora predica esa fe que antes quería destruir. El que antes era un adúltero tan cínico, ahora ha renovado el pacto de matrimonio y honra a su esposa y está comportándose para restituir los días malos. El que antes era un desorden ha venido a esta salvación grande y por causa de él se glorifica a Dios. Es importante que cuando el cambio se da en ti, se da en mí, los que te vean glorifiquen a Dios. Dios puede ser glorificado y debe ser glorificado a través nuestro. El Señor dice: tengo contra ti que has descuidado esta salvación, perdiendo este amor primero. Pero hoy es un buen día. Todas las personas están condenadas a menos que el Salvador los salve. 3 tipos de vida o de muerte. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es algo demasiado grande, imposible de describir. Voy a intentarlo. La vida eterna es que nunca jamás conocerás dolor, ni miedo, ni incertidumbre, jamás. Que el Dios invisible al que le has cantado estará por toda la eternidad delante de ti. Es no temer la enfermedad ni la muerte jamás. Es vivir sin morir, sin enfermedad, sin temor ni sobresalto. Es que en la habitación donde estés no hay diablo, no hay crimen organizado, no hay polilla, no hay destrucción. El cielo no es como un piso, así como con niebla y las personas casi caminan, no.
Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar. Y el Apocalipsis describe la grandeza del lugar. Describe que las calles son de oro y los mares como el cristal. Describe que puedes viajar al universo sin morir explotado, que puedes incursionar en las aguas del mar de cristal sin morir ahogado, que puedes viajar en los carros de fuego por la eternidad y contemplar el rostro de Cristo eternamente. La vida eterna significa que volveré a ver los que perdí porque han creído, que puedo preguntarle a David tantas cosas y decirle a Abraham: gracias por heredarme una fe sincera, que no tendré temor de morir y separarme de los que amo, porque la muerte no existe. Así que cuando la Biblia dice que gozamos, que tenemos el gozo de la salvación, ¿a qué se refiere? A que esto es algo demasiado grande. Puedo hablar del infierno, el lugar donde termina la esperanza. La Biblia dice que el humo del tormento sube por siempre jamás. Es una separación eterna. No hay forma de volver atrás. Es oscuridad y llamas, Jesús dijo. Y nosotros decimos: yo no voy a ir allí. La sentencia está dictada. El día que de él comieres, morirás. Ustedes están muertos en delitos y pecados. A menos que viniendo a Cristo con arrepentimiento y fe, seamos en Cristo Jesús resucitados y vivificados. A menos que pasemos de muerte a vida, porque lo decidimos antes que se haga tarde. Y este texto puede no oírse bien hoy, pero palabras del Salvador. Entonces el Rey eterno en el día final dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, heredad del reino eterno preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Ok? Está diciendo: vengan benditos de mi Padre. ¿Quiénes son? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, ustedes me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. Y en la cárcel y vinieron hasta mí. Entonces, ¿quiénes heredan la vida eterna? Los generosos. No está hablando de eso. Está hablando de aquellos que tuvieron un interés legítimo en la causa de Cristo. Está hablando de aquellos que pusieron las prioridades en la tierra en su lugar correcto. Está hablando de aquellos que, siendo vivificados, tenían puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todas las cosas. Aquellos que no se preocuparon solamente por sí mismos. Cuando las personas vienen a la congregación en busca de un milagro, no en busca de Dios, no en busca de perdón, no en busca de salvación, en busca de un milagro. Como oramos con fe y la Biblia dice que al que cree todo lo es posible, muy probablemente recibirán el milagro, pero no la vida, pero no el perdón, pero no la dádiva eterna de salvación, pero no la deuda cancelada de condenación eterna. Si alguien viene en busca de que se le salve el matrimonio y oramos, probablemente sucederá, porque si clamas a mí te voy a responder. Pero estando muertos en delitos y pecados, las cosas no van a estar bien permanentemente. Pero siendo esclavos del pecado, no podremos ser libres para amar y perdonar, acceder, ceder, negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo: el divorcio se da por la dureza en el corazón. Entonces, estando endurecidos, no cederemos. El milagro que hayamos recibido, nosotros mismos lo echaremos a perder. Jesús dijo, cuando hizo un gran milagro: mira, te sano, no peques más, no sea que te venga algo peor. No, se trata de que Dios
Dios dice, yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, mas Dios, habiendo pasado por alto los años de nuestra ignorancia, es que yo no sabía, pastora, ok, este texto es para ti. Mas Dios, habiendo pasado por alto los años de nuestra ignorancia, ahora manda a todas las personas en todo lugar que se arrepientan. Es un buen momento. Entonces dirá a los de su derecha, vengan a mí, benditos de mi Padre. Un día grandioso, inexplicable, inarrable, incomprensible. Hace unos días le decía al Señor, ¿cómo es eso de la muerte? Explícame. Me acerco, ¿no? ¿Cómo es lo de la muerte? ¿Cómo se siente morir? ¿Cómo me desprendo y cómo me despido? ¿Cómo pasa? Sé que voy contigo, pero tengo miedo y me siento rara. ¿Cómo será entonces la eternidad en Dios? ¿Cómo será ser libres del temor, de la incertidumbre y de un gozo inexplicable, inagotable, en una paz desconocida? Eso es la salvación. Eso es lo que recibimos. Cristo nos concede vida abundante, algo que jamás nadie logrará sin Cristo. Nos concede estar resucitados, una relación con Dios cercana y una vida eterna. Es demasiado grande. Pero también dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa voz, hermano Genaro, esa voz, yo creo que retumbará en el universo y se conmoverán el cosmos y será horrenda. Como la sentencia está dictada, ese día es la ejecución de la sentencia. La Biblia dice que es el día del juicio, pero no está ahí Jesús como un abogado. No va a interceder por ti ni por mí. No dice la Biblia que las personas procedieron al arrepentimiento y Jesús, el abogado, a la diestra del Padre, empezó a rogar por ellos. No dice que apelaron a su sangre. La sentencia estaba dictada. Ese día se ejecuta la sentencia. Así que en tanto tenemos vida, esperanza y estamos aquí sentados, es un buen día. Apártense de mí. ¿Por qué dice malditos? Porque hay una sentencia de maldición, muerte. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, porque fui forastero y no me recogieron, porque estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y no me visitaron, en la cárcel y no vinieron a mí. Los avaros, los mezquinos, se van, no tuvieron interés. Desecharon todo interés de la gracia de Cristo. Despreciaron la gracia de Cristo, la bondad de Cristo. La Biblia dice que demos de gracia lo que ya de gracia recibimos, las bondades de Dios. Entonces nosotros compartimos, somos solidarios con su reino, con su causa. Porque el Señor dirá a las personas, dice, pero nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. La fe te estaba ayudando, pero tú no estabas vivificado. Al que cree todo le es posible. Es un día, reflexiona. ¿Quién dijo estos sermones? Jesús, el Hijo de Dios, el que trajo gracia a la tierra. Dios nos ama, claro, nos dio a Jesús, su palabra, su espíritu. Dios es paciente, claro. La bondad de Dios tiene que extenderse aún más. Ya nos dio a Cristo, nos da la oportunidad de salvación, de ser vivificados, perdonados, resucitados en la primera resurrección, sanados, curados, libertados, y nos concede vida abundante.
Él hizo provisión para nosotros. Toda esta bondad no la estamos mirando. Entonces queremos otras bondades como sácame de los problemas, como sáname rápido. Pero ya está hecho. Estas son las bondades de Dios. Si oyes una predicación que te dice confía en Dios, porque Él hará, y tú vives muerto en delitos y pecados, no te confíes. No te confíes. Si alguien te dice espera en Dios, pero Él te ha esperado por mucho tiempo y tú no has venido, no te confíes. Es que esta es la escritura, hijos. Luego vemos, ¿pero qué pasó? Todo estaba bien. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres en esta vida es lo que recogerás. Te invito a acercarte a Dios, a buscar a Dios, a decirle al Señor, estoy muerto en delitos y pecados. Realmente no tengo una vida espiritual, no tengo un anhelo por ti, no lo he tenido nunca, no sé cómo es eso, pero hoy estoy acá. Lo que he oído me da miedo, como dice el apóstol, oí tu palabra y temí, ¿no? Entonces, y los que tenemos familia en la que estamos esperando su salvación, es decir, Señor, vivifícalos, Señor, ayúdales. Perdónales, sí, que se arrepientan, que vuelvan a ti su rostro. Ayuda a sus conciencias, porque sí, ya sé que estoy mal. No es suficiente, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nuestra última. Hoy y siempre en este púlpito tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. No me gusta lo que oí. A mí tampoco. Yo tengo gente que está en sentencia de muerte hasta que se arrepienta. Así que tengo que ir con Dios todos los días. Sálvalos, acércalos a ti, sálvalos, 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 que se arrepientan, que se vuelvan a ti, sálvalos, sálvalos. Porque en tanto no son salvos, serán reos de juicio eterno. Nunca digas, ¿a dónde se va usted a ir cuando se muera? No sé, a donde Dios me llame, no, a donde Dios me ponga, no. La sentencia está dictada. De cierto, te digo, que el día que comieres de ese fruto, morirás. Ese día solo se ejecutará la sentencia dictada anticipadamente. ¿Quieres ayudar a las personas que están enfermas, tristes, desoladas, enlutadas? Diles que necesitan venir al arrepentimiento, porque el Señor dice, arrepiéntanse y conviértanse para que puedan venir de la presencia de Dios tiempos de descanso. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra manera. No he tenido tiempos de descanso en la fe. Entonces el Señor dice, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Pero hoy es un buen día. Hoy es un buen día para arrepentirnos. Hoy es un buen día para decirle al Señor, estas palabras me caen como un balde que tiene hielos. No solo el agua fría me hace sentir mal, los hielos me están golpeando. Pero todo lo que has dicho es verdad. Así que vengo a ti. No siento nada y tu reino no me interesa. Estoy aquí porque tengo el interés de que todo marche bien, pero he oído que no marchará bien si vivo muerto en delitos y pecados. Hoy vengo para que me ayudes, porque Dios pone el querer como el hacer. Quiero pero no puedo, pero tú pones el querer y el hacer. Ayúdame, ¿no? Quiero arrepentirme, pero no lo siento. Manda espíritu de arrepentimiento a mi corazón. Manda eso que un día llegó en el Pentecostés. Manda eso. Yo le decía, ay Dios mío, ¿quién es Pablo? La fe que antes perseguía. El Señor salió a su encuentro. Él se encontró con Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y de todas las cosas. Él se encontró con el Alfa y el Omega, el Salvador. Y al encontrarse con Él,
una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron radical, drástica y perpetuamente. Nunca jamás volvió a ser el mismo. La fe que perseguía ahora la amaba, la difundía, la defendía con su vida, con su cuerpo, con su muerte. La anunciaba. Hay un fruto de ser salvo, hay un fruto de ser vivificado. Y si yo digo, ay, un día fui vivificada, pero ya no me siento igual, hoy es un buen día. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, ¿no? Vuélveme el gozo. Quiero volver a correr, quiero tomar un taxi, si se me está haciendo tarde, quiero tomar un taxi, quiero correr, quiero subir corriendo las escaleras, quiero ocupar los primeros lugares, quiero que ya comience la alabanza, quiero venir al culto de oración y sentir tu presencia, quiero leer la Biblia y vivirla y saber que es una riqueza inagotable y compartirla con todas las personas que en la tierra son reos de juicio eterno hasta el día, porque el Señor dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero al que no ha creído ya ha sido condenado, ya fue condenado anticipadamente, porque no ha creído en el que salva, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero la Biblia dice, ustedes eran adúlteros, borrachos, homicidas, mentirosos, ladrones, pero ya han sido vivificados, ya han sido santificados, ¿no? Ya han sido perfeccionados por la gracia del Cordero.